Lunes 7 de junio. Pecado, sacrificio y aceptación. La forma divinamente señalada para que el pecador del Antiguo Testamento se librara del pecado y la culpa era a través de los sacrificios de animales. Las ofrendas de sacrificio israelitas se detallaban en Levítico 1 al 7. Se prestaba especial atención al uso y a la disposición de la sangre en los diversos tipos de sacrificios. De hecho, el papel de la sangre en los rituales de sacrificio es una de las características unificadoras de los sacrificios israelitas. La persona que había pecado y por lo tanto había roto la relación del pacto y la ley que lo regulaba, podía ser restaurada a la comunión plena con Dios y con la humanidad, llevando un sacrificio animal como sustituto. Los sacrificios con sus ritos eran los medios designados por Dios para lograr la purificación del pecado y la culpa. Estos se instituyeron para limpiar al pecador, ya que se transfería el pecado y la culpa individual al santuario al rociar la sangre sacrificial, y así se restablecía la plena comunión y la alianza del pacto del penitente con el Dios personal, que es el Señor que salva. ¿Cómo nos ayudan estos conceptos expresados anteriormente a comprender las preguntas al final del estudio de ayer? ¿Qué importancia profética tenía el sacrificio de animales? Leamos a Isaías 53, 4 al 9. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran el medio ordenado por Dios para librar al pecador del pecado y la culpa. Cambiaban el estatus del pecador de culpable y digno de muerte a perdonado y restaurado en la relación de pacto entre Dios y el ser humano. Pero había un sentido en que los sacrificios de animales eran de naturaleza profética. Al fin y al cabo, ningún animal era un sustituto adecuado para expiar el pecado y la culpa de la humanidad. El autor de Hebreos lo dice con estas palabras: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4. Por lo tanto, el sacrificio de un animal tenía por objeto despertar el anhelo de la venida del siervo divino humano de Dios, que moriría en sustitución de los pecados del mundo. Es mediante este proceso que el Señor perdona y acepta al pecador y se establece la base de la relación del pacto. Ponte en el lugar de alguien que vivió en la época del Antiguo Testamento, cuando sacrificaban animales en el santuario. Al recordar también cuán importante era el ganado para su economía, cultura y estilo de vida, ¿qué lección les enseñaba esto sobre el costo del pecado?
En el Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, tomo 7, página 924 y 925, encontramos la siguiente cita. La justicia exigía los sufrimientos del ser humano, pero Cristo suministró los sufrimientos de un Dios. No necesitaba hacer expiación por sí mismo mediante sufrimientos. Todos sus sufrimientos fueron por nosotros. Todos sus méritos y toda su santidad quedaron a disposición del hombre caído, presentados como un regalo. Fin de la cita. Lunes, 7 de junio. Pecado, sacrificio y aceptación. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Debemos tener presente que los sacrificios tenían un lugar importante en el proceso de restaurar al pecador. Dios había instaurado este ritual para que el pueblo pudiese encontrar el perdón de sus pecados y la purificación. La forma en la cual funcionaba este proceso hacía referencia al sacrificio de un animal, y era por medio del derramamiento de su sangre lo que permitía al pecador traspasar su culpa y ser perdonado para unirse nuevamente a Dios y ser restablecida la comunión que cada uno debería tener con Él. El Comentario Bíblico Adventista dice lo siguiente: áfesis, que significa perdón. Casi siempre se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, seguida por el sustantivo pecados. Áfesis aparece solo aquí en Marcos 3:29, sin indicar qué es lo que se perdona. Evidentemente la palabra tácita es pecados. La gran verdad que enseñaba la prescripción de que era necesario el derramamiento de la sangre para el perdón era que la salvación de los seres humanos exigía en su debido momento la muerte del Hijo de Dios. Cada sacrificio de animales anticipaba el supremo sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fin de la cita. Debemos tener presente que lo más importante en todo proceso de restauración y salvación es Dios. No podemos confundir el concepto de sacrificio de un animal como único medio para el perdón de los pecados del pueblo. Esto hacía referencia a una forma en la cual el pecador le presentaba al Señor una ofrenda de adoración para limpiar su maldad. Tengamos en cuenta lo que nos dice el Diccionario Bíblico Adventista sobre este ritual. El sistema de sacrificios fue establecido cuando el pecado entró en el mundo y sirvió durante los siglos siguientes como un recordativo de que su paga es la muerte y que la vida eterna se puede lograr únicamente como un don de Dios. Por siglos, los sacerdotes eran los jefes de cada familia, pero en el monte Sinaí se hizo provisión sistemática para varias clases de sacrificios, y con el tiempo todos ellos eran ofrecidos por los sacerdotes. De una manera u otra, todos prefiguraban al inmensamente más grande, al del Cordero de Dios. Fin de la cita. En el Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, tomo 7, página 924 y 925, encontramos la siguiente cita. Se llega a Dios por medio de Jesucristo, el mediador, el único camino por el cual Él perdona los pecados. Dios no puede perdonar pecados a expensas de su justicia, su santidad y su verdad, pero es seguro que perdona pecados y los perdona plenamente. No hay pecados que no perdone en el Señor Jesucristo y por medio de Él. Esta es la única esperanza del pecador, y si depende de ella con fe sincera, estará seguro
del perdón, un perdón pleno y gratuito.